Bueno, entonces en el día de hoy nos encontramos empezando un libro más de la Biblia. ¿Sí se acuerdan cuál fue el último que hicimos? Nehemías. ¿Sí se acuerdan que terminamos Nehemías? Y después estuvimos haciendo obviamente algunas pausas en Mateo en la época navideña. Pero ya en enero, ya ahora sí oficialmente quisiera que empezáramos un estudio en un libro que sé que a la mayoría de las personas les gusta porque es un libro muy práctico, ¿sí? A muchos cristianos les gusta, sobre todo cuando es del Nuevo Testamento, ¿cierto? Uno dice, bueno, eso está un poquito más fácil de leer. Entonces, es un libro muy práctico, para muchos es algo un libro muy especial, para otros no tanto, porque habla de muchas acciones que tú y yo deberíamos evidenciar en nuestro cambio, ¿verdad? Como cristianos. Y muchas personas cuando no ven ese cambio en sus vidas, como que, no, yo mejor no leo ese libro porque me confronta, ¿verdad? Muchas de las frases, todos están, pero ¿cuál es? ¿Pero cuál es? Sí. Muchas de las frases de cajón que tú y yo tenemos como cristianos vienen de este libro. Si yo les digo a ustedes cosas como, Dios no puede ser tentado, ya saben de dónde viene, no me vengan todavía, sí, ya saben. Sean tardos para oír, perdón, sí, pronto para oír, pero tardos para hablar. ¿Sí han escuchado eso? En otras palabras, piense antes de hablar, ¿sí? Sean hacedores, sí, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Son cosas que tú y yo como cristianos escuchamos muy frecuentemente. Incluso los demonios creen, ¿y qué? Y tiemblan. Yo creo que cuando digas esos dos ya saben dónde es. La fe sin obras es muerta. La fe produce paciencia. ¿Sí saben a qué libro de cuál libro estamos hablando? El libro de Santiago, ¿sí? Santiago. Entonces está casi al final de sus Biblias, si lo quieren ir buscando. Pero muchas de estas frases, ¿verdad? Muchas de estas frases que tú y yo vemos en nuestra vida como creyentes vienen del libro de Santiago. Aquí hay otra Biblia si necesitan. Next. ¿Cómo es Santiago en inglés? James. James. En inglés, James. Ahorita, sí, ahorita. ¿Vas a explicar? Entonces, todas de estas frases vienen, ¿sí? Vienen de este libro. Para nosotros como cristianos, la epístola ni siquiera es un libro, es una epístola, es decir, una carta pastoral, ¿sí? Santiago le está escribiendo a este grupo de personas. Y es el libro en el cual quisiera pasar las próximas semanitas, ¿sí? Quisiera que pudiéramos meditar. Son solamente 5 capítulos, pero quisiera que a través de las próximas semanas pudiéramos realmente meditar en este libro tan maravilloso. Es tan impactante para la vida de los cristianos que incluso tiene un nombre y es los Proverbios del Nuevo Testamento. Estuve yo leyendo, investigando, ¿verdad? Y así como a muchas personas les gusta leer los Proverbios del Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Por qué les gusta a las personas leer el Antiguo Testamento en los Proverbios? Porque es una guía práctica para vivir, ¿cierto? Uno lee Proverbios, uno abre Proverbios y son frases chiquiticas, pero dice, wow, esto es revelacional y sencillo para mí para entender. Bueno, Santiago también nos da a nosotros una guía de cómo vivir como cristianos. Es una guía no para cualquier persona, es una guía o son proverbios, son palabras sabias para cristianos. Y más que consejos de qué hacer, Santiago habla en esta carta de cosas que debemos hacer como hijos de Dios. En los proverbios del Antiguo Testamento, para todas las personas en general, son tal vez cosas que, bueno, son consejos, ¿cierto? Tú verás si lo haces o no. Pero Santiago nos habla en esta carta de cosas que necesitamos, que es un deber para nosotros hacerlas como hijos de Dios. La pregunta entonces es, ¿quién es Santiago y por qué escribe con tanta autoridad? ¿Cómo así que Santiago me está diciendo qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién es Santiago? Y yo quisiera que pudieran tal vez por un momento imaginarse su juventud. Yo no sé, los que todavía estamos jóvenes, tenemos buena memoria, los que llevan hartos años, ya levanta la mano, yo me acuerdo todavía. Pero imagínense que ustedes están creciendo con un familiar o tal vez con un amigo muy, muy cercano. Estudian juntos, juegan juntos, pasan la mayor parte de su vida siempre el uno al lado del otro, ¿verdad? Y de repente esta persona te dice a ti, yo soy el escogido de Dios, yo soy el salvador del mundo. ¿Cómo quedaría uno? Como que, ¿qué pasó? ¿Y qué? Claro, queda uno como tal vez asombrado, tal vez con muchas preguntas, tal vez con
un revuelto interior, ¿verdad? Tantos años y yo no sabía quién eras tú. Bueno, eso le pasó a Santiago. Santiago es el hermano de Jesús. Sí, Santiago es el hermano de Jesús. Y su nombre es traducido, ahorita me preguntaban cómo se dice Santiago en inglés. Se dice James. En español le dicen Santiago, pero el nombre correctamente traducido al español debería ser Jacobo. Ese es el nombre del hermano de Jesús. Y ahorita por razones de tiempo no quisiera detenerme mucho en explicar, pero más tarde si quieren les explicamos por qué se dice Jacobo. Pero Jacobo o Santiago, como tú y yo los conocemos, por mucho tiempo Santiago dudó de que Jesús era el Salvador. Por mucho tiempo Santiago creció con él, vivió con él, estudió con él, vio incluso a Jesús hacer milagros, vio a su hermano hacer prodigios. Dice la Biblia que Jesús en un momento estaba andando por toda la Galilea y dice, y aún sus hermanos no creían en él. Es decir, Santiago, aunque creció con Jesús, aunque tuvo al Salvador del mundo en su hogar por tantos años, no creía en él. Pero en algún momento, antes de la muerte de Jesús, Santiago se convierte en un gran seguidor de Cristo. Y no solamente en un seguidor de Cristo, sino que también llegó a ser un líder o un siervo, un gran siervo que llegó a liderar la iglesia de Jerusalén. Y llegó incluso a escribir esta carta que vamos a estudiar por las próximas semanitas. Y por eso entonces en estos cortos capítulos, son 5 capítulos, tú no vas a ver hablar a Santiago de la obra de Cristo en la cruz. En los 5 capítulos de Santiago no vas a ver que Cristo murió por tus pecados, no vas a ver de la salvación, ¿verdad? Porque Santiago le está escribiendo a un grupo de personas que ya saben lo que Jesús hizo. Le está escribiendo a un grupo de personas que ya conocen del Evangelio. Santiago le está escribiendo a personas que ya saben que Jesús murió por sus pecados. Él está escribiendo a personas que son salvas, que ya saben que van para el cielo. Entonces, a ese grupo de personas es al que Santiago le está escribiendo. Por eso, para nosotros como cristianos, leer, entender, meditar y aplicar este libro a nuestras vidas es muy, pero muy importante, porque tú conoces de Cristo. Tú has recibido a Cristo. Bueno, yo estoy asumiendo que tú recibiste del Señor y conoces de Cristo. Te haces llamar cristiano o cristiana. Y este libro va a ser revelacional para nosotros porque nos va a empezar a mostrar cierto tipo de situaciones y áreas en nuestras vidas que, como les dije ahorita, ya no son consejos para nosotros, sino deberes que tenemos como hijos de Dios. Y es entonces un libro muy importante. Es más, si tú y yo quisiéramos poner todos los libros del Nuevo Testamento en un orden cronológico, Santiago sería el primero. El canon pone obviamente los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y ese orden, pero si los quisiéramos poner en el orden en el que fueron escritos, Santiago es el primero, es uno de los más viejos, y son palabras que entonces cargan una importancia especial para nosotros. Podríamos decir que las palabras de Santiago fueron las primeras palabras del Nuevo Testamento dirigidas a los primeros cristianos de la época. Y hasta el día de hoy esas mismas palabras siguen haciendo un eco que resuena en nuestro corazón durante toda nuestra vida. Así que con esa corta introducción, ¿qué les parece si vamos a Santiago capítulo 1, del versículo 2 al 12? O vamos mejor a otro libro, ¿qué dicen ustedes? Santiago, ¿nos quedamos en Santiago? Dime un segundito. ¿Perdón? Sí, si me haces el favor, Santiago, deme Santiago 2 y 3, por favor. Vamos a dejar Santiago versículo 1, versículo 1 para nuestra reunión de servidores. Pero si quieres leer desde el 1. Vamos desde el 2, ¿no? Sí. ¿2 al 4? Del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gracias. Entonces ahí él dice que, ¿cómo empieza hablando? Dice, hermanos míos. Él no le está hablando a cualquier otra persona, le está hablando a alguien que hace parte de su familia espiritual, ¿verdad? Otros cristianos, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando hayan diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, dice ahí, ¿verdad? Esas son las primeras palabras que escuchan este grupo de personas que recibieron a Cristo en sus vidas. Imagínense ustedes que esas sean las primeras palabras que te digan cuando te vuelves cristiano. Tienes que gozarte en las pruebas.
Eso es muy contrario a lo que tú y yo escuchamos en el día de hoy, ante tantas enseñanzas que realmente no van con la Biblia. Este grupo de personas se estaban encontrando perseguidos y estaban esparcidos por muchos lugares. El versículo 1, si no estoy mal, dice que a todas las tribus, o a las 12 tribus, ¿verdad?, que están en la dispersión. Es decir, ellos estaban, ¿qué?, separados, los mandaron a un lado, al otro, ¿verdad? Y Santiago le está escribiendo a estas personas: tengan gozo en las pruebas, tengan gozo en las pruebas. Y es en este pasaje donde quisiera que centráramos nuestra atención en el día de hoy. Porque nosotros como hijos de Dios, tener gozo en las dificultades, más que una recomendación, ¿es qué? Es un deber. Tú y yo debemos gozarnos en las dificultades. Por eso les digo que a muchos no les gusta este libro, porque ya no lo ven como un consejo, sino como que es algo que tengo que hacer. Entonces yo prefiero mantenerme a distancia. Pero en el día de hoy entonces vamos a ver cómo esto realmente forma la vida del creyente. Y en el día de hoy vemos entonces a muchas personas que en lugar de tener gozo en medio de las dificultades, ¿qué hacen? La evitan, ¿cierto? Evitan la dificultad, huyen de las pruebas, porque han creído una mentira del mundo, ¿verdad?, de que las pruebas son malas. ¿Alguien les ha dicho eso a ustedes o han escuchado tal vez en todo lo que uno ve? Es que las pruebas son malas, es que las situaciones difíciles son negativas. Hemos creído esa mentira, pero realmente no son malas. Dios tiene un propósito para todas estas situaciones. Otros tal vez han creído y han caído en la mentira de la religión cuando dicen que es que si tú recibes a Cristo, todo va a ser color de rosa y todos tus problemas se van a solucionar. ¿Se imaginan si a este grupo de cristianos les hubieran dicho eso? No, mira, recibe a Cristo como Salvador, que todos tus problemas ya no van a estar ahí, va a ser todo bueno, va a estar todo bonito. Y 3 días después tienen que salir corriendo por sus vidas porque los están persiguiendo para matarlos por seguir a Cristo. Santiago entonces nos recuerda a nosotros a través de estas palabras que detrás del dolor, detrás de la necesidad, detrás de las duras situaciones que se presenten en nuestras vidas, hay un mayor propósito, hay un propósito que nos ayuda a nosotros a responder a esa tendencia humana que tenemos de huir de las pruebas. Creo que es natural de todos, ¿no? Si yo digo, levantemos la mano y seamos honestos, si uno tuviera la oportunidad de huir de las pruebas, ¿quién lo haría? Creo que todos, bueno, sí, dependiendo de la prueba, yo diría, yo mejor ahorita no la hago, ¿sí? Todos tenemos una tendencia de huir de situaciones difíciles, pero Santiago aquí nos dice que es un deber del cristiano, en lugar de huir, recibirlas y tener gozo en medio de esas situaciones. Y las personas a las que Santiago le está escribiendo, entonces, como les dije, están dispersas por todo el Mediterráneo por esa dura persecución. Ellos llegaron a unos lugares muy, muy lejanos, ¿verdad? Y podríamos empezar a hablar de las diversas pruebas que este grupo de personas está experimentando. ¿Cuáles son esas diversas pruebas a las cuales se refiere Santiago en el versículo 2? ¿Ustedes qué opinan? Número 1, la persecución, la dura prueba de estar separado de todo lo que tú conoces, si estuvieras en esa posición. La dura prueba de estar separado de tu tierra natal. Creo que todos estamos fuera de nuestros países y esas primeras épocas son, ¿qué? Difíciles. Yo extraño, yo quisiera, yo lo que sea. Es una prueba. Claro, ellos estaban pasando la dura prueba de estar fuera de donde habían crecido toda su vida, fuera de todo lo que conocían. Tal vez la dura prueba de estar separados de sus familias. No todos pudieron irse con sus hijos y el resto de su familia. Tal vez tuvieron que huir. No todos como familia habrían recibido a Cristo. Tal vez el hijo, la hija o el padre no quiso recibir del Señor. ¿Y qué tuvieron que hacer? Bueno, yo me tengo que ir porque me quieren matar. Duras pruebas estaban pasando. Duras pruebas a nivel necesidades físicas, ¿verdad? En pocas palabras, estas personas estaban huyendo de Jerusalén porque los querían matar. Ellos los querían matar por seguir a Cristo. Y yo les hago la pregunta a ustedes, ¿será que este grupo de personas tuvo tiempo de hacer sus maletas? ¿Será que tuvieron tiempo de dejar todo organizado? Si planear esta travesía, no, como me están persiguiendo, yo voy a ir allí a Grecia, voy a ir allá a la playa a comer bueno y descansar mientras esa gente se va. ¿Será que tuvieron tiempo de reservar un hotel, un Airbnb, yo qué sé? Decir, no, vamos a llegar allá y reservemos por unos 2 añitos. Yo sé que más o menos eso se demora 2 años la persecución. ¿Será que tuvieron tiempo incluso de estudiar el idioma donde tendrían que ir a escaparse? Diversas pruebas estaban pasando todas estas personas.
Ellos estaban pasando por muchas dificultades. Y en medio de todas esas dificultades, Santiago, ¿qué les dice? Tengan ¿qué? Sumo gozo por todo lo que están pasando, porque la prueba de la fe produce paciencia. Y esta palabra sumo gozo no solamente significa poner una sonrisa en la cara y ya, y digo, bueno, pues lo que fue, fue. No, eso no se refiere al gozo. En el término original que Santiago usa para escribir esta palabra se refiere a que sea algo que nada te lo pueda quitar, que no se pueda mitigar, que no se pueda apagar. Es un gozo que te motive a perseverar en medio aún de las situaciones más duras que se puedan presentar. Porque todo esto nos lleva a nosotros a madurar y a crecer en la formación que Dios nos está dando. Y yo no sé de todas las diversas pruebas que hay en este mundo, por cuáles estés pasando tú en el día de hoy. O tal vez acabas de pasar por una dura prueba. Tal vez vas a empezar un periodo de prueba donde tu fe va a ser fortalecida. Y estas palabras nos llevan a nosotros a tener sumo gozo en todas estas situaciones. Medita en unos segundos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una prueba de esas bien difíciles? No, pero de todas, ¿cuál? No piensas, ¿cierto? De todas, ¿cuál, Señor? Tal vez estés pasando por una en este momento. Medita en un momento en esa dura prueba que estás pasando en el día de hoy. ¿Cómo se ve tu vida en ese momento? ¿Cómo se ve tu alrededor a raíz de esta situación? Y ahora piensa y sé sincero contigo mismo si realmente has mantenido el gozo o tal vez en algunos momentos te has llenado de duda o de quejas. Es una realidad que nos pasa a todos. Y tal vez podamos leer estas palabras de Santiago y tú me dirás, bueno, Jonathan, pero es que eso es más fácil leerlo ahí en la Biblia que aplicarlo. Es que es más fácil leerlo aquí, pero cuando tengo que aplicarlo a mi vida personal, ¿cómo voy a tener gozo en medio de esta situación tan terrible? Y tienes toda la razón. Es difícil, claro que se ve fácil. Santiago lo escribió y yo sé que lo escribió porque él también tuvo que pasar por duras situaciones y él aprendió a crecer y manifestar su fe fortalecida a través de estas palabras. Pero entonces, ¿cómo es que tú y yo mantenemos ese gozo en medio de esas situaciones? Porque no es fácil. Si somos sinceros, no es fácil tener sumo gozo en medio de esas situaciones. Es algo real que nos pasa a cada uno de nosotros, mi amada familia. Incluso para las personas más devotas, incluso para los que tienen el corazón más sincero por el Señor, en algunos momentos el gozo puede ¿qué? Decaer. Es natural, es nuestra naturaleza. Y por eso este mensaje no se llama solamente el gozo de las pruebas, sino la sabiduría y el gozo. Santiago hubiera podido hablar solamente del gozo y la alegría y la felicidad, pero él toca también el tema de la sabiduría. Pero él hubiera podido hablar solamente del gozo, pero él toca el tema de la sabiduría. Y ya vamos a ir viendo cómo Santiago de manera clara empieza a hacer que todo esto se conecte, que la sabiduría con el gozo se relacionen la una con la otra para que nos ayude en este deber que tenemos como hijos de Dios. Nuevamente, no es una recomendación de que tengas gozo en las dificultades. Es un mandato como hijos de Dios de que tú y yo nos gocemos. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces ya hablamos de tener sumo gozo. Si tú tienes gozo en todas las pruebas, gloria a Dios, fuerte tu fe. Si no lo tienes, no te preocupes porque ahorita vamos a ir viendo qué podemos hacer para esto. Hablamos también entonces de las diversas pruebas y solamente tú sabes cuáles son esas pruebas que pasaste, estás pasando, o tal vez ya ves que se avecina y uno como que dice, Señor, ya se acerca ese día. Yo no sé cuáles sean tus pruebas, pero entonces ya hablamos de esto. Y en el versículo 3 sigue diciendo, sabiendo que vuestra ¿qué? Fe produce, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo así que la prueba de mi fe produce paciencia? ¿Cómo así, Dios? ¿Tú quieres que yo pase por todas estas situaciones difíciles para que pueda tener paciencia esperando en una línea de tráfico que dure 5 horas? ¿Será que esa es la paciencia de la cual está hablando Santiago?
Señor, ¿cómo así? ¿Tú quieres que yo pase por todas esas dificultades para que pueda ser paciente y esperar la comida? Yo no sé si a ustedes les pasa que uno va a un restaurante, uno pide comida, está ahí uno sentado 1 hora y no le traen a uno la comida. Eso es paciencia, pero no es la paciencia de la cual se refiere Santiago. Señor, ¿tú quieres que yo pase por estas duras pruebas para poder esperar pacientemente en X o Y situación? ¿Ustedes han visto el Chavo del Ocho? ¿Será que todas las personas de la vecindad del Chavo del Ocho, si hubieran pasado por duras pruebas, le hubieran podido tener paciencia al Chavo? Que él decía, es que no me tienen paciencia. Y si pudiéramos decir que es que porque pasan por duras pruebas, así es la única manera como tú y yo podemos ser pacientes, entonces podríamos decir que como a ellos no les fue mal en nada, no pudieron ser pacientes. Pero es que esa no es la paciencia a la cual se refiere Santiago en este pasaje. Este tipo de paciencia es otra y es una paciencia buena, ¿verdad? La paciencia a la cual se está refiriendo Santiago en este capítulo no se trata de esperar. Tú y yo relacionamos la palabra paciencia ¿con qué? Con esperar. Relacionamos la palabra paciencia con refrenarnos de tratar a las personas de cierta manera. Es que mejor no le digo nada, porque es que yo no tengo la paciencia. Si pensamos que eso es paciencia, no se trata de la gentileza o la tolerancia. Santiago, en este pasaje, está hablando de la constancia, de la perseverancia, de soportar alegremente, de resistir. Esa es la paciencia a la cual está hablando. Ese es el término original que usa Santiago, pero es que como el español se queda tan corto para definir algunas de las palabras que necesitamos en nuestra Biblia, es traducida con la palabra paciencia, pero ahí está hablando que la prueba de nuestra fe produce perseverancia, produce que podamos soportar alegremente. La prueba de nuestra fe nos lleva a resistir cada vez más. Y yo no sé, creo que todos tienen aquí Reina Valera, ¿cierto? Hay una traducción que se llama traducción del lenguaje actual, y esto lo pinta de una manera muy clara. Dice, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Y es una traducción que va al punto. A eso es lo que se refiere Santiago en este pasaje. La prueba de tu fe te va a llevar a soportar con más fuerza las dificultades. En otras palabras, mi amada familia, cuando nuestra fe es probada en medio de tantas dificultades que se presentan en el día a día, estamos siendo fortalecidos para que no nos dejemos mover de nuestro verdadero propósito aquí en la tierra. Estamos siendo fortalecidos para mantener nuestra lealtad a Dios. Estamos siendo fortalecidos para que nuestra confianza y nuestra dependencia sea mayor en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo les hago una pregunta a ustedes. Hemos estado hablando mucho de enero y el gimnasio, ¿cierto? ¿Qué pasaría con una persona que es débil, que tal vez nunca ha hecho ejercicio y dice, no, yo voy a ir al gimnasio y voy a ir a levantar pesas? Y va y levanta la pesa más grande que uno se pueda imaginar en el gimnasio y va y trata de levantarla. ¿Será que la va a poder levantar? Nunca ha hecho ejercicio. ¿Por qué no la puede levantar? Tiene que entrenarse. No ha practicado, está débil, ¿cierto? No tiene la fuerza para poderla levantar, no ha practicado, ¿verdad? Sus músculos no se han preparado para ese esfuerzo físico. Pero supongamos que entonces esta persona decide ir todos los días a levantar diversas pesas, de todas las que hay allá. ¿Se han visto que pone una pared completa de diferentes pesas? Y él va y este hombre empieza a practicar con una, con la otra, empieza con las más pequeñas y poco a poco empieza a levantar las más grandes. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Seguirá débil? Se va a fortalecer. Esta persona se fortalece levantando diversas pesas. Ya podrá levantar aquellas pesas enormes, las cuales él vio ese primer día y no pudo ni siquiera mover 1 milímetro. Y también se va a poder enfrentar a las pesas pequeñas y levantarlas incluso con un dedo. Y antes no lo podía hacer porque estaba ¿qué? Débil. Familia, las diversas pruebas que tú y yo pasamos como cristianos son como un gimnasio espiritual para nosotros. Esas pesas de las cuales hablamos en este ejemplo son las pruebas con las que ejercitamos nuestra fe día a día. Y tal vez esas pesas se demore en levantarlas uno rápido, otras veces dure meses, incluso años pasando por esa prueba, pero todo eso hace parte de la formación y la fortaleza que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Para qué? Para que perseveremos, para que podamos mantenernos en el propósito que Él tiene para nosotros aquí en la tierra, para mantener nuestra lealtad a Dios ante un mundo que está realmente al revés.
Hace unos 2 días estuvimos conectados en un seminario y hablaban, el seminario se llamaba ¿Y qué es el hombre? Y hablaban cómo el mundo, hablaban cómo la concepción de la humanidad está completamente revuelta y al revés, que ni siquiera se parece a lo que Dios había plantado desde el primer día. ¿Por qué pasa eso? Porque hay personas que son muy débiles. Hay personas que no perseveran en el caminar de Dios. Hay personas que prefieren rendir su lealtad a Dios y más bien dársela al mundo, para que no me persigan, para que no me señalen, para que no me digan esto o lo otro, para que no me critiquen, para que no se burlen de mí. Cosas que si las comparamos con muerte, no son nada. Al grupo de personas que Santiago le estaba escribiendo, el solo hecho de decir, yo recibí a Cristo en mi corazón y Él es mi Salvador, eso implicaba ¿qué? Muerte. Para nosotros en este momento tal vez la persecución no sea de esa manera, pero sí experimentamos ¿qué? Burlas, señalamientos, lo que sea. Pero todas estas pruebas nos forman a nosotros para ser fuertes y mantener nuestra lealtad a Dios, para mantenernos en ese verdadero propósito que Él tiene para nosotros aquí en la tierra. Y muchas veces tal vez no tenemos la sabiduría de cómo ejercitar nuestra vida espiritual. Tal vez no tenemos la sabiduría de entender cómo tener gozo en medio de diferentes pruebas las cuales estamos pasando. Y aquí es donde Santiago, de una manera muy clara, él empieza a enlazar la sabiduría con el gozo. Por eso Santiago nos invita en el versículo 5 a hacer ¿qué? Dice que pida algo. ¿Qué dice el versículo 5? Pidan a Dios sabiduría. Pídele sabiduría a Dios. Señor, es que yo no sé cómo hacer estos problemas matemáticos. ¿Será que esa es la sabiduría de la cual está hablando en este pasaje? Señor, es que yo no sé arreglar el carro y toca llevarlo. Yo no sé cómo se hace eso. Si yo le pido sabiduría a Dios según ¿será que eso es lo que se está refiriendo a Santiago? No. Él está pidiendo sabiduría para entender del gozo del cual él se refiere y sabiduría para entender el propósito de las situaciones que se están presentando. Dice que Dios da esa sabiduría abundantemente y sin reproche. O sea, Él no te va a cuestionar ¿por qué me estás pidiendo esto? O no, si no te va a dar solamente un poquito, esto es suficiente. Él dice que da abundantemente y sin reproche. Santiago dice, no puedes tener gozo, no sabes tener gozo en esta situación, no entiendes cómo te estoy formando. Pídele a Dios que Él te va a dar esa sabiduría para entender. Él te va a dar también esa sabiduría para entender qué es el gozo del cual se refiere Dios en este pasaje. Y cada vez que te encuentres entonces en una situación sin respuesta, que creo que pasa muy frecuentemente en la vida de los cristianos, si tu fe no está tan fuerte, busca a Dios y busca de su sabiduría. Sabiduría para saber manejar la prueba. Esa sabiduría para saber fortalecerse. Esa sabiduría para entender cómo todas estas pruebas nos están llevando ¿a qué? A ser personas maduras y completas para la gloria de Dios. Dice para que ustedes sean completos y cabales. ¿Qué es una persona cabal? No actúa locamente, ¿cierto? Piensa bien las cosas. Una persona cabal piensa en consecuencias. Una persona cabal, ¿qué más hace? No actúa por emociones. No actúa porque es que me dejé impulsar o lo que sea. Una persona cabal no se enloquece y actúa ilógicamente en medio de las dificultades, que es una persona cabal. No, bueno, esto viene del Señor y maneja las situaciones de una manera diferente que una persona que tiene su mente revuelta, por decirlo así, porque no sabe manejar el gozo, porque no sabe manejar también las dificultades que se presentan en el día a día. Pídele al Señor esa sabiduría. Él anhela, sí, el Señor anhela que tú seas una persona madura y completa. Santiago hubiera podido haberles dicho a estas personas, bueno, pues ustedes ya van para el cielo, mira a ver qué hacen. ¿Sí o no? Ustedes ya saben que están salvos, pues mira a ver cómo se defienden en el mundo y ya. Pero hay un propósito mayor para nosotros como cristianos, el solo esperar ahí que llegue el día de la muerte y decir ya, yo me voy para el cielo. Hay un propósito mayor y el Señor anhela que tú y yo seamos cristianos maduros,
cristianos completos, que reflejen la imagen de Cristo en todo lo que nosotros hagamos. Por eso esa formación. Y estas dificultades, estas diversas pruebas de las cuales habla Santiago, se relacionan directamente con todas las diversas pruebas que Cristo vivió en el mundo, a las cuales Él nunca sucumbió, en las cuales Él siempre tuvo gozo y siempre buscó de la sabiduría de Dios. Monte de los Olivos, ¿qué pasó? Señor, es una dificultad, ¿sí o no? Yo sé que voy a morir, yo sé lo que viene, viene una prueba muy grande. Cristo no fue débil y dijo, yo voy a huir de esta, yo no me voy a dejar que me cuelguen en ese madero, yo me salvo, yo puedo salvarme. Hubiera podido haber hecho, ¿sí o no? Diversas pruebas, una de esas, pero ¿qué hace Él? Él busca sabiduría de Dios, Él se rinde completamente ante Él y le dice, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque Cristo era una persona madura y completa, porque era una persona que entendía que había un propósito mayor para todo lo que Dios estaba enviando a su vida. Y tú y yo estamos llamados a actuar de la misma manera. En vez de la duda, en vez de la queja, decir, Señor, tú estás formando algo en mí, tú me estás llevando a madurar en esta situación, tú estás llevándome a ser una persona íntegra, es decir, una persona completa en todas las áreas. Y cuando tú y yo entonces entendemos de ese gozo y de ese propósito, de esa manera, empezamos a ver cómo Dios obra en medio de las diferentes dificultades. Y eso genera en nosotros confianza, eso genera seguridad. Si tal vez tú pasaste por una dura prueba que uno diría, no quiero que me vuelva a pasar, y vuelve a pasar 3 años después, ¿cómo la enfrentas? Con más confianza, ¿cierto? Ya Dios me sacó de esto, ya Dios me mostró que Él está obrando, ya Dios me mostró que Él puede hacer algo en medio de esta situación. Entonces, por estar por esas diversas pruebas y entender el propósito y el gozo de Dios, nos lleva a nosotros a tener confianza. Es más fácil para nosotros tener ese gozo. Y después entonces Santiago empieza a enlazar la sabiduría con muchas otras cosas. Hoy la está enlazando ¿con qué? Con el gozo. Pero vamos a ir viendo mientras más se desenvuelve este libro que también enlaza la sabiduría con la obediencia, la sabiduría con la paz, la sabiduría con la oración. Y todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco en las próximas semanas. Pero en el día de hoy, mi querida familia, la pregunta para nosotros es si realmente hemos mantenido el gozo o si nos hemos llenado de quejas, si nos hemos llenado de dudas que nos alejan de esa formación espiritual que Dios anhela que tú y yo tengamos. Esa es la pregunta para nosotros en el día de hoy. No lo sé. No lo sé si hemos sido fuertes, no lo sé si venga la próxima prueba vamos a caer y vamos a tirarnos en Colombia había un dicho, ¿no? Vamos a los olivos a llorar porque no hay nada más que hacer. O vamos a tener gozo y vamos a ser valientes para enfrentar esas situaciones. A entender que Dios nos está fortaleciendo para llevarnos a ser cada vez más esa persona que Él anhela que nosotros seamos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la oración de fe, que va terminando y dice, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y muchos lo hacen y oran y dicen, sí, Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Bueno, pues tú me pediste y necesitas pasar por esta prueba. Necesitas pasar por esta dificultad. Tú no dijiste que me querías recibir y que querías que yo hiciera de ti la persona que yo quería ver. Aquí está. Tienes que pasar por eso. Tú mismo lo pediste. Ese es el caminar del cristiano, mi amada familia. Esa es la vida del creyente. Santiago aquí no le está hablando a nadie que no conoce de Cristo. Y si tú no conoces de Cristo, cuando recibas de Él, van a llegar estas cosas. Pero Él dice, tranquilos, en el mundo habrá aflicción, pero yo he vencido. En Él está nuestra salvación, en Él está nuestra confianza. Así que tú y yo no podemos darnos el lujo de ser cristianos que de nombre dicen ser una cosa, pero actúan completamente de otra manera. Santiago está hablando de esa manera. Santiago le está diciendo a estas personas, ustedes no pueden decir que son cristianos y que la gente los vea por allá llorando y asustados, escondiéndose, escapándose y renunciando a Cristo porque los van a matar. No, Él les está diciendo, ya no es un consejo para ustedes, es un deber.
Y para nosotros también es un deber, y lo vamos a ir viendo a lo largo de este libro. Pero centrados en el Santiago capítulo 1, tú y yo no podemos ser cristianos débiles que huyen de las pruebas pensando que como si fuéramos hechos de paja y las pruebas fueran de fuego. ¿Qué pasa cuando uno dice, no, es que yo no me acerco por ahí porque me quemo? Yo no me acerco por ahí porque es que me consume totalmente. Porque hay una falta de identidad como hijos de Dios. Tú y yo como hijos de Dios ya no somos hechos de paja. Las pruebas son de fuego y siempre van a ser de fuego. Pero cuando tú y yo entendemos nuestra identidad como cristianos y entendemos de que Él nos está formando a ser esas personas valientes, tú y yo necesitamos recibirlo con gozo. Debemos ser cristianos valientes, debemos ser cristianos que no caen ante las mentiras del mundo y ante las falsas doctrinas que nos pintan que es que todo es color de rosa y en este mundo solamente venimos a ser prósperos. Tú y yo necesitamos ser cristianos firmes, valientes y centrados en el Evangelio de Cristo. Tú y yo estamos llamados a ser cristianos que sabemos de lo que estamos hechos en Cristo Jesús. En lugar de ser hechos en paja, tú y yo somos hechos de oro y plata. ¿Y qué pasa con el oro y la plata en la Biblia? Una y otra vez hace esa referencia y tienen que pasar por el fuego para ser ¿qué? Refinados, para ser perfeccionados cada vez a su imagen, a la imagen del alfarero. Dios nos está formando a nosotros, Dios nos está pasando por todas estas pruebas porque sabe que estamos hechos o somos valiosos de oro y de plata, y Él nos está puliendo y nos está puliendo y nos está puliendo, y de vez en cuando ese oro se oscurece un poquito. ¿Y qué toca hacer? Toca volverlo a pulir y toca volverlo a pasar por el fuego. Y la representación más bonita, más que del oro, porque es una piedra preciosa, pero más que el oro es la plata también. Y a mí nunca se me va a olvidar eso, que la persona que pule plata sabe que la plata está lista cuando la pasa por el fuego muchas veces y la pule hasta que se la pone enfrente y ve que su reflejo. El Señor está haciendo eso con nosotros. El Señor estaba haciendo eso con el grupo de personas a las cuales Santiago les estaba escribiendo. Yo necesito que cuando la gente los vea a ustedes, vean a Cristo. Ustedes deben ser un reflejo de la imagen del Señor. Y Él por eso nos tiene que refinar tanto. Él nos tiene que perfeccionar a través de todas estas situaciones. Tú y yo estamos en una carrera que se llama la carrera de la fe. La carrera de la fe, mi amada familia. Y esa carrera muchas veces pasa por mucho fuego. Por mucho fuego. Y tenemos que mantenernos valientes y firmes en esta carrera porque tu familia depende de ti. Tus hijos dependen de ti. Tus seres queridos dependen de ti. Tus amigos. El mundo incluso necesita personas que reflejen la imagen de Cristo en todo lo que hacen. En absolutamente todo. Por eso el Señor nos pasa por todas estas situaciones. Y el primer lugar donde la imagen de Cristo tiene que verse reflejada es en el núcleo familiar. Tus hijos, tus seres queridos, y se va expandiendo. Tus amigos empiezan a ver la imagen de Cristo a través de todo lo que tú haces y hablas. El mismo mundo empieza a ver la imagen de Cristo en ti. Porque has perseverado, porque has tenido paciencia, porque has resistido en medio de todas estas pruebas, porque el mundo necesita ese tipo de personas, mi amada familia. Nuestro ministerio necesita ese tipo de personas que reflejen la imagen de Cristo, que reflejemos y vivamos cada vez más por fe, que dependamos completamente de Dios y confiemos en Él para enfrentarnos ante la aflicción e incluso, ¿por qué no?, que vayamos en pos de todas estas pruebas. Tú y yo estamos en la carrera de la fe y no podemos detenernos. ¿Se puede detener uno, sí o no? Si uno quiere, bueno, hasta aquí llego ya, me rindo. Pero Él anhela que tú llegues a esa meta. Él anhela que tú recibas el premio. Tú y yo estamos en esta carrera y los que han visto maratones y eso, no ve a la gente, así llegue de último, pero llegan. Aquí no se trata del que llegue primero y llegue de último, aquí se trata de que llegues a la meta. Y en los momentos en que tú pienses que ya no puedes seguir adelante, deja que la palabra de Dios te motive. ¿Qué dice Santiago 1, versículo 12? Bienaventurado
Es el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá ¿qué? La corona de la vida que el Señor ha prometido ¿a quiénes? A los que le aman. ¿Tú amas a Dios? Creo que todos amamos a Dios. ¿Has perseverado bajo la prueba? Espero que sí. O meditando lo que hemos hecho, estamos dispuestos a empezar a perseverar en medio de las situaciones difíciles. Y en esa carrera que estamos y cuando nos cansemos, agárrate de esta promesa. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado. ¿Quién ha aprobado a este hombre o a esta persona? A este cristiano. Dios mismo. Dios lo ha aprobado. ¿Y le va a dar qué? La corona de la vida. En otro momento hablaremos de las coronas. ¿Sí? La Biblia habla de diferentes coronas que los cristianos reciben. Pero aquí específicamente está hablando de la corona de la vida. ¿Cuál es la corona de la vida si se supone que ya yo soy salvo? Recordemos que Santiago le está hablando a personas que ya recibieron a Cristo. Personas que son salvas y ya saben que van a ir al cielo. O sea que perseverar en medio de la aflicción, perseverar en medio de las dificultades, tener el gozo en medio de los momentos más críticos, no me llevan al cielo. Cristo es el que me lleva al cielo. ¿Cuál es entonces la corona de la vida? Porque muchos podrían decir, bueno, si yo persevero aquí en la tierra, bueno, si yo hago todas las cosas bien, bueno, digamos que paso por situaciones difíciles, pero yo me mantengo, yo persevero y la supero. Entonces voy al cielo. Y eso es un gran error. Eso es un gran error. Porque piensan que la corona de la vida es la salvación. Pero no es la salvación. Tú y yo ya somos salvos y tú y yo estamos haciendo esta carrera. Y esa corona de la vida, ¿verdad? La palabra original de corona en esta traducción no es una corona de rey como muchos se imaginan. Ustedes han visto en la época antigua por allá de los Olímpicos y Grecia que les ponían como una cosita de olivo. Estéfanos se llama. Esa es la corona a la cual él se está refiriendo. Es eso lo que Dios te da a ti por llegar a la meta. Es un premio que tú recibes. ¿Por qué? Porque lo has amado y has perseverado hasta el último día. No es la salvación. Tú ya tienes la salvación asegurada. Pero allá también van a haber premios. En el cielo van a haber premios para las personas que, por ejemplo, los que han compartido de Cristo, ¿cierto? Ellos van a recibir muchas coronas por cada alma que ha sido salvada. Pero en este pasaje está hablando de las personas que han perseverado en la prueba y se han mantenido, ¿qué? Fieles y firmes a Dios. Y cuando habla de esta corona, no solamente es una coronita y ya, y aquí está, pues mire, la tengo en la vitrina, no, mi vitrina es el cielo. No, él está hablando de nuestra glorificación. ¿Si han escuchado ese término que vamos a tener cuerpos gloriosos? Todo eso se va juntando. Esta corona de la vida es nuestra glorificación total en el cielo. Romanos 8:30 dice, y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, ¿qué? También los glorificó. No es en vano todo lo que tú haces aquí en la tierra. Deberíamos hacerlo sin esperar nada a cambio, pero Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que a veces como que necesitamos algún tipo de motivación. ¿Y qué dice Él? Yo tengo para ti la corona de la vida. Así que si necesitas algún tipo de ánimo para seguir adelante en medio de las dificultades, mira esta hermosa promesa. Dios siempre cumple sus promesas. Y si Él prometió esta corona de la vida, y si tú lo amas, y si tú has perseverado en medio de todas estas situaciones, e incluso las que vendrán, aférrate a esta promesa, porque yo sé que en nuestra carne caemos muchas veces, el gozo se decae, se nos olvida pedirle sabiduría a Dios porque nos llenamos como de tantas cosas en nuestra cabeza que no sabemos cómo actuar, pero nunca se te puede olvidar que estás en la carrera de la fe. Y mantente firme porque va a haber aún mayor gozo, porque la satisfacción va a ser total. Todo eso es esa corona de la vida. Ahorita estamos así, como con un techo bajito, como que no podemos, sabemos que hay algo más allá, pero algo nos detiene. Y cuando estemos en el cielo, ya no va a haber nada que nos limite. Ahora tú piensas que amas al Señor. Tú amas al Señor, yo amo al Señor. Pero cuando estemos en el cielo, lo vamos a amar como no nos podemos imaginar. En este momento estamos limitados por muchas cosas para expresar nuestro amor a Dios.
Pero cuando estemos en el cielo y tengamos esa corona de la vida, no va a haber limitación alguna para que tú y yo podamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Lo dice la Biblia, ¿sí o no? Amar a Dios de esta manera. ¿Será que lo hacemos? No. No lo hacemos. Muchas veces no amamos a Dios con toda nuestra mente y con nuestro corazón. Tal vez a veces, pero en algún momento como que, sí, verdad, Señor, qué pena, se me olvidó. Pero en el cielo siempre vamos a estar amándolo de esa manera. ¿Qué implica la corona de la vida? Que tú también puedas beber del agua, del río de la vida. Que podamos comer del fruto del árbol de la vida. Que adoremos a nuestro Señor sin distracciones, sin cansancio. Que podamos adorar a Dios con un corazón lleno de amor por Él. Ahorita nos reunimos y tal vez muchos vienen de trabajo, tal vez otros tienen que trabajar, tal vez han tenido una semana larga y hay distracciones en este momento. En algunos momentos hay cansancio, si uno viene y dice, bueno, que me arrulle la palabra del Señor. Y es normal, tenemos cuerpos que se desgastan, físicamente hablando pasa todo eso, pero en el cielo no va a haber cansancio, tú y yo vamos a poder adorar a Dios sin distracción y sin cansancio. Y eso debería ser motivación suficiente para nosotros, decir, sí, Señor, yo quiero perseverar en esta carrera, yo quiero perseverar en medio de las dificultades y yo voy a recibir esa corona de la vida, Señor. ¿Saben qué es lo más bonito del cielo? ¿Saben cómo narra Apocalipsis el cielo de una manera muy sencilla? Número 1, que las calles son hechas ¿de qué? De oro. Dice, las calles son hechas de oro. Dice que los muros están llenos de todas las piedras preciosas que tú te puedas imaginar, que parece cristal. Dice que las puertas, 12 puertas alrededor que siempre están abiertas, 12 puertas hechas ¿de qué? De perlas. O sea, todo lo más majestuoso que tú te puedas imaginar. Pero ¿saben qué es lo mejor del cielo? No es las paredes preciosas. Lo más bonito del cielo no son esas calles de oro. Lo más bonito del cielo no son esas puertas hechas de perla. Porque uno tal vez las puede ver y como que, bueno, oro, sí, ya está ahí el oro. Y después de un tiempo como que yo me imagino uno allá en el cielo, ¿cierto? Viendo todo bonito. Pero lo más bonito y lo más espectacular del cielo, mi amada familia, es que la verdadera presencia del Señor va a estar cara a cara con nosotros. Toda su gloria, toda su majestad no se va a comparar con cosas materiales que aunque bonitas se vean, no se van a poder comparar con absolutamente nada. Y vamos a estar en la presencia del Señor, cara a cara, para tirarle todas nuestras coronas a sus pies. Hay un pasaje en la Biblia que dice que lo adoraremos y que todas las coronas, todos nuestros triunfos, Él nos las da a nosotros, claro. Nos las ganamos de alguna u otra manera, pero nuestra manera de adoración y reconocer su grandeza y su poder, es decir, ¿sabes qué, Señor? Todo esto es para ti. Todo viene de ti y todo es para ti. Se vivía en la antigüedad, se vive en el día de hoy. Todo lo que viene del Señor, Señor, todo es para ti. Todo es de ti, todo es para ti. Y si va a haber en el cielo, todo es de ti y todo es para ti. Y eso nos debe motivar a nosotros, mi amada familia, para que sigamos llevando un estilo de vida que dé evidencia de tu salvación. Todo lo que vamos a estar hablando de Santiago en las próximas semanas no son cosas que deberíamos hacer para ser salvos, no son cosas que deberíamos hacer para decir es que ya voy al cielo. Todo lo que vamos a hablar son cosas que se supone que deberíamos estar haciendo porque ya somos salvos, porque hemos entendido lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todo lo que tú y yo hagamos debe evidenciar que somos hijos de Dios salvos y que anhelamos reflejar su imagen aquí en la tierra. Así que Santiago empieza este maravilloso viaje con lo más sencillo del mundo y con lo que se presenta en la vida de todos los creyentes, y es que la dificultad, las pruebas. ¿Cuántos le dan las gracias a Dios por las pruebas? De hoy, sí. ¿Cuántos le damos las gracias a Dios de que nos sigue fortaleciendo? Solo no nos podemos fortalecer, ¿no? Necesitamos, Él sabe por lo que tenemos que pasar. ¿Cuántos le damos las gracias a Dios porque podemos venir a Él cuando necesitamos comprender su perfecto propósito para nuestras vidas? Creo que eso genera en nosotros como cristianos también un corazón agradecido, ¿verdad? Un corazón agradecido.
Así que vamos a entregarle este tiempito al Señor, vamos a orar y darle las gracias por estas pruebas que Él nos da